Si alguien te pregunta, me llamo Mara. Mara Forrest. Agente especial Forrest. Esa soy yo. No lo olvides. No te equivoques. Mucho gusto, agente especial Mara Forrest. Así es como empieza el clásico juego de horror Crow Country, el primer juego de horror del que hablaremos durante este mes de octubre en Macro Obsesión. ¿Y de qué año es? ¿1998? Del muy lejano año 2024. Este título salió para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y PC. Ah, es de esos juegos modernos que intentan verse como títulos de PlayStation 1. Más o menos. Usualmente aquí hacemos retrospectivas de juegos de hace muchos años, pero en esta ocasión simplemente quería dejarles saber de este título incluso si salió hace poco más de un año. Crow Country fue el último juego del estudio de videojuegos inglés llamado SFB Games, fundado en el año 2002 por los hermanos Tom Bean y Adam Bean. SFB Games se especializa en juegos pequeños de tipo más familiar. Probablemente el más conocido de sus títulos sea Sniper Clippers para Nintendo Switch. Me siento un poco identificado con los creadores porque ellos también empezaron haciendo animaciones utilizando Adobe Flash para Newgrounds. Un momento, ¿tú hacías animaciones para Newgrounds? Crow Country lo jugué recientemente en PlayStation 5 ya que lo dieron entre los últimos juegos para PlayStation Plus y se vio justo como mi tipo de juego. Y en efecto me gustó mucho, así que decidí que sería bueno empezar el mes de Halloween con él. Lo primero que todos pueden notar son los gráficos retrofalsos, los cuales están muy bien logrados y hasta podría decir que son adorables en su estilo. Sí, se ve como de PlayStation 1. Verás, Leina, como que medio tengo un problema con que todo el mundo se refiera a los gráficos de este juego como gráficos de PlayStation 1, ya que lo que hace realmente es mezclar diferentes tecnologías para verse como la fusión de 3 generaciones diferentes de videojuegos, desde PlayStation 1 hasta PlayStation 3. Por una parte, la imagen de muy baja resolución da esa apariencia que verías en títulos de PlayStation 1 y recuerda a juegos como Resident Evil o Silent Hill. Sin embargo, el detalle de los personajes y escenarios es mucho mayor de lo que podrías ver en PlayStation 1. La verdad es que los modelos poligonales, tanto de la protagonista como de los fondos, son similares a lo que verías en PlayStation 2. La protagonista a simple vista parece que tiene muy pocos polígonos, pero esta es una ilusión visual debido a que sus extremidades están separadas en cuerpos diferentes como era común en PlayStation 1. Sin embargo, al mirar con más detalle podemos ver que cada parte que compone a su cuerpo está muy bien redondeada. Así que en realidad, en lugar de verse como un modelo poligonal de PlayStation 1, se ve como esos modelos en CGI que utilizaban como arte para los videojuegos durante los 90s. Sin embargo, con el filtro de baja resolución te hace pensar que se ve más limitado de lo que realmente se ve. Así que este juego mezcla una aparente resolución similar a la de la generación de PlayStation 1 y una densidad geométrica similar a PlayStation 2. Y finalmente efectos de iluminación avanzados, así como sombras dinámicas que no se volverían comunes hasta la generación PlayStation 3. De esta manera el juego hace un estupendo trabajo engañando a tu cerebro, mostrándote un juego estilo los 90s que se ve mucho mejor que los juegos de los 90s. Básicamente, Crow Country le muestra a los jugadores un título con gráficos que se ven como los jugadores recuerdan en su imaginación que se veían, pero sin hacerlo realmente. Esto es una decisión inteligente porque a mucha gente le gusta la idea de jugar juegos retro con gráficos limitados, pero a la hora de volver a ver estos juegos, a muchos se les quitan las ganas. Así que asumo esa fue la filosofía del diseño visual del juego por parte de SFB Games. Estás sobreanalizando esto demasiado, Vitiel. Se ve como un juego de PlayStation 1 y ya. Crow Country es un juego survival horror que toma lugar en el año 1990 en un parque de atracciones abandonado llamado Crow Country.
el cual lleva cerrado 2 años debido a un accidente. Nuestra protagonista, Mara Forrest, no lo olvides, está buscando al dueño del parque, y al entrar descubre que aparecen peligrosos monstruos. Pero ella está obstinada en encontrar al dueño del parque por motivos que se volverán más obvios conforme progresa la historia. Me pareció una historia competente y agradable, pero honestamente no me pareció increíble. Es sólida y funciona para mantenerte interesado, pero hasta ahí. Este juego claramente tiene influencia en títulos como Resident Evil y Silent Hill, pero a la vez es hasta cierto punto un juego de horror amigable para jugadores más jóvenes, lo cual entendí una vez que vi la lista de juegos del estudio. Aunque Crow Country tiene su sangre y un par de muertes, no es súper gráfico con la violencia, la mantiene muy limitada. Sin embargo, no es para niños tampoco. De hecho, su filosofía más de tipo familiar se extiende también a la dificultad misma del juego. Este puede que sea el survival horror más fácil que haya jugado. La cantidad de botiquines para curarte que encuentras es muy grande y rara vez te va a faltar munición. Sin embargo, te da suficiente reto para mantenerte alerta. Esto principalmente mediante el uso de trampas. Conforme sigas avanzando en la historia, lugares que ya exploraste tendrán trampas en el suelo, en las paredes y en los techos, y debes poner atención mientras te mueves para no caer en ellas. Pero al mismo tiempo las puedes utilizar contra los enemigos para hacerles daño. Este tipo de dificultad es simpática porque aunque no hace el juego realmente difícil, te exige que tampoco te confíes completamente. Por lo que dices, este tal vez sea mi tipo de juego de horror. Tal vez, creo que es de los juegos de horror que hasta las personas más cobardes y pusilánimes podrían disfrutar sin tener miedo. Muchas gracias, Vitiel. Algo que Crow Country hace muy bien es saber qué tanto tomar de los juegos de los 90s y qué tanto ignorar de los juegos de los 90s. A lo que me refiero es que ha habido muchos juegos indie que son retrofalsos de este tipo, y la filosofía de los diseñadores usualmente se va por una de dos rutas. O hacen el juego con una jugabilidad refinada para épocas modernas, o lo hacen innecesariamente obtuso, igual que los juegos de los 90s. En algunos casos, incluso más obtuso de lo que eran los juegos de los 90s. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que en los 90s había diseños de jugabilidad que podían hacer a los juegos más molestos. Y esto se debía a que los directores aún estaban aprendiendo a hacer survival horror. Fueron refinando las mecánicas poco a poco a lo largo de los años. Títulos como Signalis mantienen la jugabilidad base de los juegos clásicos, pero haciendo mapas prácticos más modernos, interfaces más intuitivas y ese tipo de cosas. Mientras que otros juegos como, digamos, Tormented Souls, deciden mantener algunas mecánicas de diseño de los 90s, incluso si esas mecánicas fueron abandonadas con el tiempo por ser consideradas imprácticas. Crow Country es más del tipo de Signalis, solo que mucho más fácil que Signalis. Al jugar Crow Country me la pasé muy bien, pero sí tuve dos quejas. Por una parte, la cámara es isométrica, pero te permite apuntar para arriba y abajo. Sonará una queja tonta para algunos, pero esto lo encuentro fundamentalmente molesto. La cámara isométrica en los videojuegos no se presta para apuntar verticalmente, solo horizontalmente. Esto se debe a que la percepción de altura se ve dañada por el ángulo de la cámara. No se trata de que sea difícil o no apuntar verticalmente, simplemente de que lo encuentro incómodo. Es por esto que la inmensa mayoría de los videojuegos que existen con cámara isométrica no permiten disparos en vertical, solo en 360 grados. Esta no es la mayor queja del mundo, pero fue algo que no me encantó. La otra queja que tengo es que los personajes que te encuentras, así como la protagonista misma, no actúan con mucho sentido y se encuentran en este parque de diversiones abandonado con monstruos, pero hablan entre ellos como si fuera la cosa más normal del mundo. No siempre, en algunas ocasiones se ponen serios, pero eso es principalmente hasta el final. El motivo por el que la protagonista tiene esta actitud tan relajada a pesar de los monstruos con los que se enfrenta
Se debe a que, como ya dije, este es un título de horror menos intenso, más tranquilo, y asumo que querían hacer el nivel de la historia menos aterrador. Y realmente esas son todas mis quejas. No son muy grandes porque el juego sabe lo que quiere hacer y en su gran mayor parte lo hace muy bien. Es corto, pero eso es normal para un juego de este tipo. Me tomó 7 horas pasarlo la primera vez y 2 horas pasarlo la segunda vez. Pero tiene desbloqueables para que quieras rejugarlo múltiples veces. La protagonista tiene mucho encanto y los puzzles son en su mayor parte divertidos. Así que no es sorpresa que este juego haya sido muy bien recibido por los fans del survival horror, como yo. Ha vendido más de 100,000 copias, lo que es muy bueno para un juego de este tipo. Y la verdad, no tengo mucho más que añadir como retrospectiva, ya que sigue siendo un juego muy moderno y honestamente sigue siendo en su mayor parte un título de nicho. Pero definitivamente es un título recomendable si tienen ganas de un juego survival horror no muy violento y no muy difícil, pero con mucho carisma. Bueno, pues si eso es todo, hasta la próxima. Muchas gracias a los patrons de Vitiel por apoyar este contenido. Ellos son Directo, El Apocalíptico, Fernando Cucurella, Flavio Ernesto, Nelson Alexander y Ricardo Peri. Muchas gracias.